Ayer, domingo, se celebró una sesión del Consejo Nacional de Morena, que es, digamos, el parlamento de Morena, y resolvió un, una serie de principios que, pues, a muchos no les van a gustar, pero son una serie de compromisos, una especie de código de ética para los militantes y para los servidores públicos de Morena. Y hemos invitado el día de hoy justamente para que le informe a usted directamente a Luisa Alcalde. Ella es presidenta del Comité Nacional de Morena, a quien le damos esta tarde la bienvenida. Luisa, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Al contrario, como siempre, es un gusto platicar con ustedes, saludarlos a ustedes, a la audiencia. Pues en efecto, el día de ayer fue un día muy importante para nuestro movimiento. Hubo Consejo Nacional, fue un momento como una especie de alto en el camino a partir de una carta que nos envió la presidenta de México, una carta que fue muy importante para reflexionar sobre dónde estamos parados, por qué estamos donde estamos. Hace toda una reflexión de cuáles son las luchas que llevaron a la formación de nuestro partido Movimiento alrededor de un líder que después se convirtió en presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cientos de miles de diferentes sectores se sumaron a la transformación, se logró a través de la revolución de las conciencias y con un objetivo claro que era cambiar nuestro país, transformar de fondo el régimen corrupto que existía en el pasado. Entonces, en esta carta hace no solo una reflexión sobre qué nos llevó a la formación de Morena, sino cuáles son los principios rectores de nuestro movimiento, cómo a partir ya de un crecimiento tan grande como el que ha venido teniendo nuestro partido alrededor del país, reconocido por el pueblo de México y sobre todo ganándose la confianza del pueblo de México en las diferentes entidades, cómo debe haber una responsabilidad de todas y todos los que somos miembros de cuidar a Morena y de comportarnos bajo los principios elementales de austeridad, de no apego al poder, de no a la soberbia, de no a los excesos, a la ostentación de bienes materiales, a siempre estar cercanos al pueblo. Y digamos, hicimos esta lectura de esta carta en este evento y a partir de ahí se establecieron una serie de lineamientos del comportamiento ético que deben tener las personas que nos van a representar en el futuro, pero no solamente, también todos los miembros de Morena. Entonces, fueron 5 ejes. A partir de estos ejes, que son como los principios rectores, cada uno estableció conductas más concretas contrarias a estos ejes y se aprobó por unanimidad. ¿Cuáles son estos ejes importantes? Bueno, pues uno tiene que ver con la austeridad, ¿no? Es uno de los elementos más importantes. El eje rector establece con claridad que el poder solo tiene sentido cuando se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo, y luego ya establece como ciertas conductas contrarias a ese principio, ¿no? Utilizar recursos humanos, materiales o financieros de carácter público para beneficiarse personal o familiarmente, realizar viajes aéreos en primera clase, utilizar vehículos aéreos privados sin importar el origen de los recursos, utilizar vehículos blindados, servicio de seguridad privada, salvo que haya una excepción que lo justifique, utilizar recursos públicos para viajar al extranjero o hacer turismo político, esto más enfocado a los legisladores, promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material, y esto todo lo que tiene que ver con los excesos de joyería, de extravagancias. Utilizar el encargo que se ostenta para solicitar o promover tratos exclusivos o privilegios, entre otras. Este es como de los ejes más importantes.
Entonces fue uno de los planteamientos. El otro tiene que ver con la independencia de los poderes fácticos. Aquí, como principal eje rector, rechazar el influyentismo, el sectarismo y el amiguismo, el compadrazgo, la subordinación a los poderes fácticos, y vienen también conductas desde promover o permitir la intervención de grupos de interés o de recursos humanos, materiales o financieros, de empresarios, proveedores, de medios de comunicación o de cualquier agente con la promesa de obtener un beneficio personal. Por ejemplo, utilizar el encargo público de representación que se tiene para poder obtener beneficios. Uno más tiene que ver con, y esto es muy importante, lo platicamos en su momento cuando estuve en su programa, que es el respeto e igualdad entre la militancia. Un principio rector donde la unidad se construye y el respeto mutuo a partir de la fraternidad y la solidaridad entre los compañeros. Y bueno, se establecen conductas también donde las diferencias deben dirimirse, sí, en un espacio construido como la Comisión de Honestidad y Justicia, pero no se puede emitir declaraciones que desacrediten a los compañeros. No se puede uno fortalecer a partir de querer debilitar al de enfrente porque se daña el movimiento. El de organizar campañas de acoso, de desprestigio, de linchamiento, entre otras más. Y luego una muy importante tiene que ver con el tema de nepotismo. Ya lo habíamos también platicado. Era nuestro interés el hacer una propuesta al Consejo Nacional para que la reforma que mandó la presidenta de México de eliminar el nepotismo en nuestro país, que logró un consenso hasta 2030, dentro de Morena lo aplicáramos ya, a partir del 2027. Entonces viene un apartado importante sobre la prohibición del nepotismo y obviamente como conducta contraria, pues el participar en una elección siendo cualquier pariente, hermana, hermano, esposo, hijo del que ostenta el cargo actualmente. Y esto también tiene que ver con que la Comisión de Elecciones se vuelve al mismo tiempo un ente obligado a no presentar estas candidaturas, ¿cierto? Hay que recordar también que no solo es para el 27, sino que lo estamos haciendo ya desde ahora en los casos de los comicios de Veracruz y de Durango. Y finalmente los valores democráticos, este quinto eje, donde el principio rector pues, es el impulso a la construcción de una verdadera democracia. Y en ese sentido, como conductas contrarias, pues todo lo que tiene que ver con utilizar programas sociales, participar en entrega o promesas de pagos, dádivas, encargos, candidaturas, programas del bienestar, servicios públicos o cualquier prestación a cambio de obtener un respaldo, por ejemplo, intervenir, promover o tolerar esquemas clientelares, todo lo que tiene que ver con utilizar el engaño como una táctica para convencer electoralmente, el adelantarse, por ejemplo, a las campañas, ¿no? El no respetar las reglas de los tiempos, todo eso viene dentro de este documento. Sobre todo, una cosa importante también es las reglas hacia adelante, hacia el 2027, donde hablamos mucho de que en Morena las campañas, la promoción, el trabajo debe hacerse casa por casa, puerta por puerta, y que no es válido el tener espectaculares o promover la imagen en digamos, todo, en estos elementos que son ostentosos y que no van con los principios de Morena. La verdad, salimos muy contentos, se cerraron filas, acudieron las gobernadoras, los gobernadores, todos nuestros consejeros, y la gente estaba contenta, estaba con un ánimo de decir, era necesario el poder escuchar esta carta, este pensamiento, estas ideas por parte de la presidenta y traducirla en un acuerdo interno del Consejo Nacional aplicable para todos. Y bueno, pues ahí están estos lineamientos, ¿no? Déjeme le pregunto esto. Digo, la carta de la presidenta es, creo yo, más ruda y más puntual que la carta del presidente hace 6 años. Esta es
muchísimo más ruda. De hecho, la carta, utilizando las frases del presidente López Obrador, la carta del expresidente López Obrador es un niño de pecho frente a la carta de la presidenta Sheinbaum. Es ruda y le pone nombre y apellido a las cosas. Por ejemplo, viajar en aviones o helicópteros privados o tener como anhelo portar ropa de marca, pues sí lo había dicho el presidente muchas veces, pero ya puesto en una carta ya es una cosa muy puntual, muy específica, tanto que se antojan pues hasta para sacar nombres. Le pregunto, bueno, eso no lo harán ustedes, lo haremos nosotros los periodistas, pero le pregunto esto, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados un legislador tiene los helicópteros y el otro legislador se beneficia del viaje del helicóptero? Es el ejemplo más común y corriente, porque eso ha pasado, de hecho, en esta legislatura. Pero, otro ejemplo, ¿qué sucede con los aliados, Luisa? Porque muchos de ellos se llevan posiciones de Morena, pero no se sujetan a las reglas impuestas por Morena. Mira, yo lo que considero de entrada decir estos lineamientos no es que traigan una dedicatoria. De alguna manera lo que sí significa es pongamos y establezcamos bien las reglas. Yo también coincido contigo que la presidenta es muy puntual y yo creo que era necesario ser así de puntual en este momento de qué significa, por ejemplo, la austeridad o qué significa un comportamiento de esta u otra manera. Entonces, ¿qué sucede? Que lo más importante que debemos reflexionar y que sucedió ayer es que la fuerza del ejemplo es arrolladora. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo para las futuras generaciones, tenemos que ser luz, eso es nuestro movimiento. Entonces, no tiene que ver solamente con cómo te comportas en ciertos momentos, sino siempre en tu vida personal y en tu vida como servidor o servidora público. Creo que a partir de estas reglas, pues también habrá quienes, si no lo veían o no lo habían considerado como una cosa fuera del estatuto, bueno, pues hoy ya saben, porque ya puntualmente se establece como una acción contraria a estos principios. Entonces, me parece que da bastante claridad sobre hacia dónde debemos ir y cómo debemos ser un ejemplo por la responsabilidad histórica que tenemos de cuidar el legado, ¿no?, del presidente López Obrador y el propio, digamos, vehículo de transformación que es Morena. Entonces, creo que sí, en efecto, la carta es muy transparente y muy clara respecto a algunas acciones y por eso es que los lineamientos se traducen también en estas acciones tan puntuales. Creo que tenemos la autoridad moral de tener un documento como este y de poder acatarlo como un, pues digamos, como lo que es, ¿no?, una guía ética del comportamiento de todas y todos. Morena cumple 10 años como partido político y si uno ve los principios fundacionales de Morena, comparados con lo que se aprobó el día de ayer en el Consejo Nacional, este documento del día de ayer es muy específico y quizá por la especificidad haya personas que pues no les va a caer bien porque tajantemente quedan prohibidas ciertas conductas, ciertas prácticas que van a hacer que muchas personas sencillamente digan, mejor no me afilio, mejor me voy por la vía del Partido Verde o por el Partido del Trabajo para participar en el proyecto de la transformación. Ahora, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia va a tener mucho trabajo porque es la instancia partidaria que va a resolver si algún militante, y
si algún servidor público de Morena está violando estos principios. ¿Y derivará en qué, Luisa? ¿En una sanción que puede llegar a la expulsión? Bueno, nuestros propios estatutos, y eso no es nuevo, han establecido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como este ente que puede, uno, o dirimir una diferencia entre dos, o también, como bien se señala, donde se puede presentar una queja, ya sea por parte de algún militante o incluso de oficio por la propia comisión, cuando se considere que se está violentando los estatutos. En realidad, estos lineamientos derivan de los propios estatutos. Los ejes rectores que aquí se establecen son y forman parte de los estatutos de Morena. Entonces, no es que haya algo novedoso en ese sentido, sino que se recogen esos principios y luego se traducen ya en acciones concretas que son contrarias a los principios. Entonces, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como bien señalas, Álvaro, pues será la encargada de vigilar y dar observancia a que se cumplan estos lineamientos, al igual que los estatutos. Y los propios estatutos establecen qué puede hacer la comisión, pues puede llamar la atención, puede, y por ejemplo, sancionar con una disculpa pública y en todo caso, lo más grave, tratándose de una cosa muy extrema que pueda dañar a nuestro movimiento, en efecto, podría llegar incluso hasta la expulsión de algún militante de Morena. Hay un punto que es muy particular, muy puntual, muy específico que la presidenta mete y pues es quizá una de las cosas que más se puede ver en las redes, que se reclama a los militantes de Morena o a los servidores públicos que emanan de este movimiento. Y este punto tiene que ver con los restaurantes. Y es algo que parece en apariencia es muy sencillo. Es no vayas a restaurantes de postín, porque eso no somos nosotros, dirá la izquierda. A un militante, pienso casi en cualquier militante de izquierda, de los viejos militantes de izquierda, les va a parecer como, pues, nos queda muy claro, nosotros no somos eso. Pero a un militante nuevo, estoy pensando, por ejemplo, pues en alguno de los nuevos, le va a parecer como, yo tengo que moderar, mi vida privada tiene que regirse a un comportamiento del partido. ¿Por qué? Si a mí me gusta llevar a mi esposa con mi dinero a restaurantes de postín, ¿cómo se resuelve eso, Luisa? Bueno, yo creo que por eso de lo que se trata es de establecer estos como lineamientos éticos y que todo mundo los adopte de manera voluntaria. Es un poco como decir, a ver, todas y todos nosotros en sí mismos somos un ejemplo. Y pues sí, claro, se trata de tu vida privada, pero si tú te comportas con grandes lujos y andas siempre portando grandes joyas y te la pasas en restaurantes pagando, no sé, 25,000 pesos por botellas de vino y este tipo de cosas, pues eso es el ejemplo que estás dando. Y ese ejemplo no es acorde a los principios de austeridad que rigen en nuestro movimiento. Creo que esa es la idea, el poder establecer con mayor claridad pues este tipo digamos, de acciones o más bien de comportamientos que ayuden a orientar a las personas sobre por qué sí es importante el ejemplo que se dan con sus acciones, con sus decisiones cotidianas, aún tratándose de una esfera personal. Paco Ignacio Taibo. Ahora, no se trata, eso sí es también importante, y perdón, Álvaro, te está interrumpiendo, no se trata tampoco de ahora va a llegar la Comisión de Honestidad y Justicia a vigilar a todos los militantes, a ver a dónde acudiste el domingo. No es inquisitorio, o sea, no es la idea de este documento. La idea de este documento es más un cierre de filas, un recordar lo que somos, la esencia de nuestro movimiento y recordarnos todos la importancia
que tienen nuestras acciones para seguir fortaleciendo a nuestro movimiento hacia el futuro. Perdón, Álvaro, me decías. Sí, quería yo citar a Paco Ignacio Taibo, el director general del Fondo de Cultura Económica, que poco antes de iniciarse el Consejo Nacional, él decía que se iba a aprobar, era muy probable que se aprobara como se aprobó, estos lineamientos que, decía él, van a servir para sacar la basura de Morena. Es una expresión que seguramente tú escuchaste. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, no lo plantearía yo en esos términos, lo plantearía más como un documento con mayor claridad sobre qué significan los principios básicos. Somos un movimiento que ha crecido muchísimo, que han entrado muchas personas nuevas, no todas han recorrido la historia de la creación, no solo del movimiento, sino de las luchas que se gestaron para después crear este movimiento. Entonces, creo que nos permite a todos los que formamos parte de Morena tener mucha claridad sobre qué significan esos principios y cómo se traducen. Entonces, más que es un documento para sacar a gente, es un documento que permite a todos hacer una reflexión sobre qué significan los principios y qué se debe hacer respecto a nuestros comportamientos. Y sí creo que da también una posibilidad a que la Comisión de Honestidad y Justicia, en caso de que existan comportamientos contrarios que dañen a nuestro movimiento, pues pueda actuar de manera mucho más eficaz, dado que ya tiene mayor claridad sobre cuáles son esas acciones contrarias a los principios de Morena. Hay un tema más o menos delicado, que es, ya llegó el gobernante por Morena, ya llegó a una gubernatura, y luego ese gobernante dice, bueno, ya estoy aquí, ahora me traigo a un fugitivo de la ley, ahora va a ser mi tesorero. Ah, caray, pues cómo, y pues qué compromiso. Digo, acaba de pasar la incorporación de este señor Lavalle, se lo lleva Laida Sansores, trae todavía brazalete el señor, pero hay otro rumor, que es que Adrián Rubalcaba se podría incorporar no sé a qué al gobierno de la Ciudad de México y es alguien, pues, según yo, con una peor fama que el mismo Jorge Lavalle Mauri. ¿Cómo regulas eso? O sea, ¿cómo haces que los que vienen de Morena rindan cuentas, Luisa? Bueno, insisto, igualmente, o sea, lo que sucede es que ese tipo de decisiones, si hay una inconformidad y si hay quien considera que es contrario a los principios, a los estatutos y en todo caso a estos lineamientos, pues tiene toda la libertad de presentarlo en la Comisión de Honestidad. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es, se soba las manos la derecha, la oposición, de querernos ver fracturados, de querer división en Morena. Ellos están moralmente derrotados. Allá no hay ninguna posibilidad, sinceramente, de ganarse la confianza de la gente. Están demasiado alejados del pueblo, demasiado alejados de los intereses nacionales. Les interesa a ellos y sus negocios. Entonces, ¿qué han venido buscando? Pues han venido frotándose las manos para que haya pleito, para que haya división, para que haya contradicciones. En ese sentido es que nosotros debemos tener cuidado de privilegiar nuestra unidad y la unidad no es esta unidad a toda costa, sino de institucionalizar nuestros procesos, en el entendido de que puede haber diferencias y de que puede haber quien diga, no, pues este personaje sí era o tuvo estos errores en el pasado, pero ya no los tiene actualmente. Por decir algo, si habláramos de una persona en particular donde pudiese haber una defensa de alguien que invita a otra persona a su gobierno y que tiene argumentos que justifican ese actuar, no per se es una, puede haber un juicio de ser una decisión equivocada. Tiene que haber una instancia donde
puede escuchar, obtener todos los elementos y en todo caso resolver si hay o no una si hay o no una decisión contraria a nuestros principios que afecten al movimiento en sí mismo. Entonces, creo que esa es la importancia del momento que estamos viviendo, el darle el peso a esas instancias que deben tener todo el margen para poder pues fortalecer a Morena y también para decirlo con claridad, para decir, pues si no se trata de tener un pensamiento único, o sea, eso es imposible. Aquí habemos miles, millones de mujeres y hombres conscientes, pensantes, críticos, y lo más importante, que conocen también que necesitamos tener apertura, porque así nos hemos fortalecido también de mujeres y hombres que venían incluso de otras fuerzas políticas, pero bajo un elemento fundamental, que en Morena no se cede, no se negocian los principios, no se negocia el proyecto de país. Que si vas a venir a Morena, vas a venir a apoyar el proyecto de transformación, vas a venir a sumar a que se puedan realizar, por ejemplo, las modificaciones legales o constitucionales que se requieren. Entonces, es bajo ese entendido, no es con los pactos que conocemos de la derecha, donde nos vamos a repartir las candidaturas, nos vamos a repartir los cargos de las notarías, en fin, todo lo que hemos sabido, escuchado y que es el ADN del prianismo. Eso de ninguna manera. Acá de lo que se trata es, ¿hay apertura? Sí, porque no puede haber sectarismo, porque tampoco podemos decir nada más nosotros, los que creamos, los fundadores, y ya no vamos a crecer más y ya no nos vamos a ampliar. No, entendemos que necesitamos una alianza no solo con algunas personas en específico, sino con sectores de la sociedad, porque de lo que se trata al llegar al poder es de gobernar para la gente y de sacar la corrupción, sacar los privilegios de los malos gobiernos. Y bueno, claro que hemos avanzado, pero pues uno, no podemos de entrada perder lo avanzado, porque hay que seguir en el 27 teniendo la posibilidad de modificar la Constitución para que sea una norma en beneficio de la gente, y también hay que seguir no solo manteniendo los gobiernos, sino también logrando que en los estados donde no ha llegado la transformación pueda llegar. ¿Cómo va a llegar? Pues solamente si nosotros actuamos con base en nuestros principios, con base en nuestra ética, nuestra mística, y que todas y todos tengamos este comportamiento en nuestra vida cotidiana. Una última cosa de mi parte, Luisa Alcalde, presidenta de Morena. Veo la fotografía de los consejeros nacionales que te rodean a ti, al presidente del Consejo Nacional, los gobernadoras, los gobernadores, pero no veo a los coordinadores parlamentarios, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. ¿Por qué no asistieron? No, sí asistieron, estuvieron presentes los dos, estuvieron incluso en el presidium, estuvieron arriba y sí estuvieron en todo el evento. Me imagino, aquí ya fue muy al final del evento, no sé si para este momento ya no estaban, pero estuvieron ambos, estuvieron todos los gobernadores, correcto, estuvieron diputadas, diputados, senadoras, senadores. Y también decir una cosa, se aprobó por unanimidad. No hay que algunos regatearon, que no estamos de acuerdo en lo del nepotismo o quiten lo de helicópteros y aviones privados. No, había de entrada creo que mucha claridad en la carta de la presidenta, y también había mucha conciencia de todas y de todos de la necesidad de tener un documento como este. Luisa Alcalde, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Como siempre, ya lo sabe, esta es su casa. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por el espacio y por permitirnos hablar sobre la histórica sesión del Consejo Nacional de Morena del día de hoy. Del día de ayer, perdón. Un abrazo. Un abrazote. Igual para allá. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.